son como 4 cositas que hay que tener en cuenta. La primera que debo tener en cuenta para la NIF es de los efectos tributarios de la NIF que trajo la reforma tributaria. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que se elimina la transición que habíamos tenido para efectos fiscales, que la NIF se empieza a aplicar para efectos tributarios desde el 1 de enero del 2017, porque en Colombia se hizo un endoso parcial, es decir, se tomaron algunas cosas de la NIF, hay unas excepciones, una cantidad de cosas pues que no se toman. Lo primero que te dice el artículo 289 del Estatuto Tributario es, ¿sabe qué? Todo lo que tiene que ver con ESFA y la ley 18, en el artículo 123, que el artículo 189 es que no lo voy a aceptar, o sea que nos vamos a NIF, pero en lo que yo como DIAN le diga que nos vamos a ir en NIF. Y lo primero es que los ajustes de evasión por primera vez no se los acepto. ¿Eso qué significa? Eso significa que las bases fiscales deben permanecer inmodificables, ¿sí? Incluyendo los activos diferidos. Es decir, usted tenía para unos activos diferidos no sé, 10.000 millones de pesos y les dio de baja, es que palestra, y la DIAN le está diciendo, pues me lo revive, porque yo no puedo dejarle a usted bajar activos del valor patrimonial de los activos. ¿Por qué razón? Primero, porque usted es contribuyente del impuesto a la riqueza. Entonces, ¿cómo me va a bajar los activos? Pues es que son diferidos y la NIF no los acepta. No, igual me los tiene que dejar ahí. Sea porque usted sea contribuyente del impuesto a la riqueza o no. Digamos que usted no es contribuyente del impuesto a la riqueza, sino que es únicamente contribuyente del impuesto de renta. Pero en todo caso, el valor patrimonial de los activos es el valor declarado en la vigencia fiscal inmediatamente anterior a su ESFA. Y hacia adelante, es decir, desde el 1 de enero de 2017, toma la reforma tributaria toma algunas cosas de la NIF. ¿Cuáles? Las que impliquen pagar más impuestos. Todo lo que sea de NIF que le implique pagar más impuestos, sí es aceptado por la reforma tributaria. Pero todas aquellas cosas que impliquen bajar impuestos no se las van a aceptar. De pronto hay todos un temita por ahí de inventarios que vamos a ver muy rápidamente, que es el tema de inventarios, pérdidas reales, no pérdidas por valor neto realizable, no pérdidas manifiestas de inventarios, que ya le quitaron la limitación del 3%. Iniciar malas compras y la restricción que había en cuanto a que fueran de fácil destrucción o pérdida. De pronto eso, uno dice sí, de pronto los inventarios. De resto, nada pues de lo que diga la NIF que implique bajar impuestos se lo van a tener en cuenta. Por ejemplo, la reforma tributaria dijo, no le voy a aceptar ni el valor razonable, ni el valor presente, por ejemplo, en la cartera, por ejemplo, el valor neto realizable en los inventarios, eso no es aceptado, ni los intereses implícitos, ni las vías útiles que superen las tasas fiscales. Y eso era de esperarse, ¿por qué razón? Hombre, porque es que la norma internacional parte de la idea de que usted se autorregula, sí, establezca la idea para sus fines financieros. Pero a mí como DIAN, obviamente yo le tengo que establecer mis políticas públicas, que la política pública está en el Estatuto Tributario, así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Que como nuestras empresas, el 99% de nuestras empresas son empresas cerradas y familiares, ¿qué se terminará aplicando? Se terminará aplicando no las NIF, sino la versión tributaria de las NIF, es decir, lo que la versión fiscal, es decir, lo que la DIAN me diga de las NIF que tengo que aplicar y lo que no, porque lo otro para qué pone a hacerlo usted si usted es una empresa familiar y cerrada. O sea, es que las NIF se hicieron para entidades que cotizan en la bolsa y eso, yo soy un defensor de eso. Yo acá, por ejemplo, cuando yo implementé la NIF en Home Center, actualmente soy asesor también de Home Center, es que Home Center es una compañía que cotiza en la bolsa. Entonces usted tiene una cantidad de ajustes por hacer y bueno, y tendrá que hacer una cantidad de conciliación. Pero una empresa pequeña, aquí nos va a pasar lo mismo que nos pasó en Chile, en Ecuador, en Perú, que si usted va a Perú y le pregunta a una persona, ¿usted aplica NIF? Y le dice, sí, claro. ¿A cuánto tiempo de precio usted las máquinas? Le dice, pues a 10 años. No, bajo NIF, no, por eso, a 10 años. No, y tributariamente también, porque yo no me voy a poner a hallar 2 días útiles, porque ¿para qué? Pues si es que yo soy una entidad cerrada, no tiene sentido que usted tenga 2 días útiles. De hecho, eso ya se unificó así en Latinoamérica. En el año 93 ya se habían aplicado la NIF aquí en Colombia. Es que la gente le dice que es que el 2649, el 2649 es tomado de las NIF. El gran problema es que el 2649 tampoco lo hemos aplicado bien. ¿Por qué? Porque la gente aplica las vías útiles fiscales. ¿Y por qué la gente aplica las vías útiles fiscales y en general los tratamientos fiscales? Hombre, porque si usted es una empresa cerrada y usted le va a poner una camisa de un gordo a un flaco, pues eso no le sirve. Al eliminar el artículo 165 de la ley 1607, se deroga el decreto 2548 del 2014 y el concepto DIAN 16442 sobre el libro tributario. Es decir, ¿cuál libro tributario? Es que eso fue como un malentendimiento que hubo.
también se deroga definitivamente el 2649. Tal vez nos dicen, oiga, pero ¿cómo así nos vamos a quedar sin 2649? El 2649 ya se había derogado en el año 2015. Entonces, ¿qué pasa? Que al eliminar el decreto 2649, no pasa nada, porque es que los principios de contabilidad generalmente aceptados no los han eliminado. Y esos principios de contabilidad generalmente toda la vida han sido tomados de la NIF. Y de allí mismo se ha tomado la información tributaria. Es que la DIAN de dónde ha partido, pues de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y lo que le ha dicho las supersociedades es, hombre, yo no le voy a sacar un punto bajo NIF porque usted puede seguir usando los mismos códigos. ¿Qué problema tiene eso? Pues, por Dios, es que la NIF no trae códigos. El hecho de que usted compre un computador y lo registre en la 1524, o que compre un edificio y lo registre en la 1516, no tiene ningún problema y usted no está incumpliendo la NIF. Lo primero que la DIAN va a hacer es hacer unos programas de fiscalización que son los planes piloto, cruces de información, inspecciones contables y tributarias, y la DIAN, que es lo que le está revisando ya a la gente, a los que fuimos sujeto de plan piloto, qué es lo que a usted le van a revisar. Primero, le va a aplicar la sentencia C1018 del año 2012. Le dice, vea, ¿sabe qué? Si yo le estoy revisando usted una devolución de IVA, yo puedo, por remisión, yo puedo pedirle su ESFA y revisárselo. Aunque yo no le voy a aceptar los ajustes del ESFA, no le voy a aceptar, le repito, en lo que a mí me implica menor recaudo, pero yo lo voy a revisar a ver qué era lo que usted tenía en el ESFA y cómo se confesó usted fiscalmente con ese ESFA. El artículo 4 de la ley 1314 dice que hay independencia normativa, y eso toda la vida ha sido así. De hecho, el 2649 también decía que hay independencia entre las normas contables y tributarias, pero eso no quiere decir que la DIAN no pueda pedirle a usted todos los ajustes de NIF. Entonces, ¿qué es lo que nos han revisado a los que hemos sido objeto de plan piloto? Primero, usted no haya evidenciado la columna de errores. Hay gente tan ingenua que obviamente que en una empresa cerrada, familiar, lo que yo más tengo que preocuparme es por los efectos tributarios. Entonces, ¿cómo voy a evidenciar yo la columna de errores? O sea, tiene que ser un ingenuo. Entonces la DIAN le dijo, tranquilo, que es hasta el 2019, vaya, haga ya todo lo que quiera. Y luego le dice, tome, que ya puede eliminar eso. Hay gente que le aparecieron activos en el ESFA debajo de la manga. Y uno dice, ¿cómo así que a usted le aparecieron activos? Ah, sí, yo resulté con los activos. En serio, pues tome y pague los impuestos que eso implica. Eso es lo segundo que a usted le van a revisar. O sea, mejor dicho, usted tiene que ir a revisar cualquier cosa que se hayan aumentado los activos en el ESFA. Si usted reportó eso, muchas veces le va a tocar reversar eso, porque así lo haya reportado o no. Si lo reversó, diga que era un error. Si lo hizo, diga que fue un error. Entonces, la conclusión, los únicos activos a reconocer en el ESFA son las valorizaciones de inmuebles, porque usted lo había deducido legalmente. Mire problemas que ya tenemos de entidades del Grupo 1 que ya tienen programas de fiscalización por ESFA. Otro tema importante que le van a revisar en un plan piloto, en una fiscalización tributaria, en un cruce de información con las superintendencias, ¿sí? Dice, activos eliminados para NIF, pero que deben permanecer fiscalmente según el nuevo artículo 100. El artículo 29 dice que usted tiene que certificar eso. El contador, revisor tiene que certificar que tributariamente eso queda, la base fiscal permanece ¿qué? Inmodificable. Quiere decir que yo certifico que si este edificio se valora en el ESFA, la depreciación no es que no se va a tomar. Pero también le dice el 289, oiga, y corrija las declaraciones de renta. Porque cuando certifica con el 289 está certificando que si había errores en la contabilidad o había este tipo de ajustes, se corrigieron las declaraciones de renta correspondientes o se van a corregir. Por ejemplo, mire, ¿por qué usted eliminó activos para NIF y por qué permanecen fiscalmente? Hay gente que lo eliminó solo para la NIF. Por ejemplo, yo tenía una cuenta incobrable de 500 millones de pesos. Y yo le dije que la eliminé, entonces la DIAN le dice, bueno, elimínela ya, pero a mí me la deja ahí, porque usted me la tiene que deducir a mí de acuerdo con el decreto ley 187 del 75, de acuerdo con las provisiones fiscales. ¿Estamos claros? Entonces a mí me la tiene que dejar ahí. Entonces, o llévela a un gasto no deducible, porque esa es la otra, que usted diga, no, eso es un gasto no deducible, pero tiene que ajustar en la contabilidad local, pero ¿cómo así que solo para la NIF? Es decir, eso le dice claramente el artículo 7 del decreto 2548, todo lo que usted haga, diga o deje de hacer o de decir en NIF puede ser usado en su contra. Eso así de fácil. Es que mire, la gente a veces no se da cuenta que el proyecto de ley 165 del año 2007, en el que tuve la fortuna de participar, ese proyecto de ley 165 del 2007, que fue el que creó la ley 1314, tenía un artículo y era adopten la NIF para las entidades que cotizan en bolsa. Y ya,
Pero eso llegó al Congreso y le empezaron a meter a toda una cantidad. Es más, entre un país más normas tenga es porque es más corrupto. Entonces todo el mundo le mete la mano a eso. Y obviamente la DIAN también le metió la mano. Y entonces la NIF dice, artículo 7, párrafo P7 de la NIPYME dice, la NIPYME no se le aplican, ni ninguna NIF se le aplica a entidades sin ánimo de lucro. Porque la NIF se aplica en un modelo financiero, no a entidades sin ánimo de lucro. Pero la ley en Colombia dijo, sí se le aplica a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Hombre, porque lo que estaba buscando el legislador era que las entidades sin ánimo de lucro fueran y transparentizaran todo lo que tenían y lo que no tenían, precisamente para poderlo grabar, y justamente eso fue lo que hizo la reforma tributaria. Eso lo venimos advirtiendo a la entidad hace mucho tiempo. Hombre, mucho cuidado con lo que hace. Y precisamente una de las cosas que decía el doctor ahorita es, ¿cómo quedan los activos? ¿Quedan por el costo fiscal? ¿Y cuál es el costo fiscal? Pues el que toda la vida ha existido, es que eso no ha cambiado. Para poderlo fiscalizar yo necesito que todo lo de NIF esté en la contabilidad, pero por supuesto. Entonces uno tiene que ser muy ingenuo para autorregularse en su propia contra. Este caso, por ejemplo, que tenemos aquí en Chile, una empresa tiene inventarios por 25.000 millones de pesos. Sí, pero 5.000 son inexistentes. O sea, aquí al revés del de ahorita. ¿Ok? Tiene más. Hizo un inventario y resultó con 20.000. Entonces, ¿cómo así? Usted tenía 25.000 en contabilidad tributaria y me declaró 25.000. Ahora aparece con 20.000, muy raro también. O sea, si sube malo y si baja también. Ojo pues, porque como usted apareció con 20.000, entonces, ¿qué pasó? Que había unas de 5.000 que se habían capitalizado. Entonces usted perdió la oportunidad fiscal. Porque si usted tenía una pérdida, usted debe haberla llevado al gasto en el periodo fiscal que correspondía y haber deducido eso vía una pérdida fiscal del artículo 148. Es que uno en una empresa cerrada tiene que aplicar la NIF como una herramienta de planeación tributaria. Es decir, hay muchos elementos de la NIF que te van a servir para justificar temas de planeación tributaria. ¿Estamos claros? O sea que yo, ¿qué tenía que haber hecho ahí? ¿Quedarme qué? Callado. Claro, quédese callado y lo bajando gradualmente. ¿O no? Pero ¿cómo vas a decir que tienes 1.000 millones de pesos menos de inventarios? Entonces lo que usted tiene que hacer es llevar un gasto no deducible de 5.000 millones y pare de contar. ¿Sí? Pero es que eso no se puede hacer así. Entonces, en teoría, se habla de activos por impuestos diferidos. En teoría. ¿Por qué en teoría? Hombre, porque es que en teoría usted tiene si usted hace el ajuste de 5.000 millones para la NIF, supuestamente hay un activo por impuesto diferido, por ser una diferencia temporaria que genera un derecho a deducir 25.000 en renta en el futuro, aunque la contabilidad NIF muestre solo 20.000. Entonces la DIAN le va a decir, venga, y la resolución 40 del 2016 le pide los impuestos diferidos y la reforma tributaria también. ¿Y por qué le pide los impuestos diferidos? Porque precisamente con los impuestos diferidos es con lo que usted evidencia cuál es el efecto fiscal de las diferencias. Entonces en este caso usted tiene 25.000 en contabilidad tributaria y revoltó con 20.000, entonces hay un activo por impuestos diferidos. Y la DIAN le va a decir, no, ningún activo de nada. En teoría sí, pero en la práctica te voy a obligar a que me lleves esos 5.000 como un gasto no qué, no posible en este periodo. Hay que revisar cada uno de estos puntos. Mire que le estoy dando los puntos para que usted vaya y revise ese ESFA. Si usted eliminó pasivos en el ESFA, peligrosísimo. Aquí hubo una persona que tenía 500 millones de pesos ficticio en San Andresito, dice, tengo un pasivo de 500 millones de pesos ficticio. ¿Y por qué? Porque es que nosotros a veces vendíamos y en algunas facturas nos vendían en efectivo. Y nosotros decíamos, no, efectivo al débito contra ingreso recibido por anticipado en el pasivo. ¿En serio? ¿Cómo hiciste eso? Ojo, el ESFA es su primera confesión fiscal. Entonces yo le digo, corríalo, pero allí pague los impuestos de la ley 1739, es temporáneo. ¿Estamos claros? Pero es que eso no es así como así. Entonces, grave. Y lo que le está diciendo la reforma tributaria es, y nuevos pasivos que se hayan reconocido no son aceptados fiscalmente. Por ejemplo, quinquenios, pasivos por desmantelamiento, todo eso. La reforma tributaria es, no sé, contabilícelo y muéstrame, los necesito verlos, porque necesito fiscalizarte. ¿Estamos claros? No, pero no te lo puedo aceptar. Por ejemplo, yo estoy contribuyente del impuesto a la riqueza, los pasivos se guían, o aunque no, sea contribuyente del impuesto de renta o la riqueza, hemos dicho, para todos los efectos fiscales, los pasivos son de acuerdo al artículo 283. ¿Estamos? Que era lo que le explicaba muy bien el doctor. Reclasificaciones que implican pagar más impuestos, ese es el punto 6. Tenemos un problema en Barranquilla con una empresa que por haber reclasificado un activo, la DIAN ya está encima. ¿Por qué? Resulta que la empresa era dueña de una
Caldera y se la prestó a la empresa B. Entonces le prestó una Caldera de 6.000 millones. Y en el ESMA le dio de baja, que porque el otro la está usando, y este le dio de baja por 6.000 millones. Ahora le llegó la DIAN en un tema de una fiscalización de IVA, una evolución. Y le dice, amigo, venga usted conmigo. Miremos, visitemos juntos el ESFA. Es que yo no lo he reportado, yo lo tengo en Excel, no interesa, muéstrame su ESFA. Aquí está. ¿Qué pasó? Usted tiene 6.000 millones de pesos menos, ¿y por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que le dice, no, es que yo esta máquina se la había prestado al otro, entonces yo le di de baja en el ESPA, ¿sí? Demuéstrame que usted no me la depreció en los últimos 9 años. No había cómo demostrar eso. Digamos que las NIF son un elemento recaudatorio más. Entonces uno tiene que hacer auditoría de sus ESFA, tener mucho cuidado y aplicar unas estrategias que se llaman las estrategias de planeación tributaria. Por ejemplo, la primera estrategia, ¿cuál es? Hombre, simplificar. Mire, simplificar o unificar las políticas contables y tributarias en temas irrelevantes. Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo compro esa impresora que usted ve ahí y hay gente diciendo es que esa impresora para la NIF la va a llevar al gasto, que porque vale menos, esa impresora me vale 7 millones, pero mi política es llevar al gasto todo lo que valga menos de 10. Pero la DIAN no le va a admitir semejante barbaridad, porque la DIAN le da los 50 VTs. Entonces a usted le toca coger esa impresora, llevarla para NIF al gasto y para la DIAN activarla. Entonces, hemos dicho, como le digo yo a la gente, eso es un estar desocupado. Uno en una multinacional tiene 2 o 3 ajustes y son únicamente los muebles. ¿Usted cree que uno en un centro se va a poner a valorar sillas, mesas viejas, que porque las estoy usando? Eso no dice la NIF. Son problemas de interpretación de la NIF. Por ejemplo, hemos ido a algunas empresas y nos dicen, mire, yo ya apliqué NIF. ¿Y qué hizo? Usted está viendo este computador, lo estoy depreciando. Para la DIAN, a 5 años, y para la NIF en 3. Y la NIF le dice que usted tiene que primero calcular materialidad, ¿o no? Eso le dice la NIF, lo primero es la materialidad. La norma le dice la representación fiel y la materialidad. Son las 2 características fundamentales. Entonces, hay gente que le dice, no, mire, yo... otros al contrario, yo para la DIAN estoy depreciando el computador a 5 años, pero bajo NIF a 7. ¿Y por qué? Porque mire que yo tengo este computador de 7 años y el jefe no me lo cambia. Yo le digo, no, una cosa es que su jefe sea tacaño y otra cosa es que usted va a poner a ver eso, es una tontería. Porque una empresa que tenga 10.000 bienes muebles, 10.000 computadores y sillas, imagine el encarte al que usted llegaría, o sea, y hay gente haciendo eso. Ahora, la gente le mete mucho terrorismo contable porque le hablan de supuestas sanciones bajo NIF. Bajo NIF no existen sanciones. Las sanciones son tributarias. Y el ejemplo que yo siempre pongo es el del computador. Yo digo, mire, una empresa compra un computador portátil y le vale 2 millones de pesos, pero decide llevarlo al gasto. Y la empresa vecina compra el mismo computador por 2 millones y esa decide que no es gasto, sino que es activo. Y la pregunta es, ¿a cuál de las 2 se puede sancionar? A ninguna de las 2, porque lo que le dice la NIF es que usted establezca su propia, ¿qué? Su propia política. Entonces, bajo NIF no hay sanciones. La única sanción que usted le pueden dar en NIF es que usted no la información, pero usted puede mandar la misma información a una entidad que no tenga ajustes y dice, no, pues mire, la misma información que yo tengo local es la de NIF, porque yo no tengo ajustes. ¿Estamos claros? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente se pone a hacer unos ajustes bien rebuscados y luego se los van a grabar. Eliminar los ajustes inmateriales. Hay gente que, por ejemplo, un ejemplo como este, una empresa tenía una cuenta por cobrar incobrable de 1 millón de pesos. Incobrable de 1 millón, eso es inmaterial. Eso es inmaterial. ¿Qué fue el error que cometió la cantidad de empresas pequeñas? Desafortunadamente. Mucha empresa pequeña lo que hizo fue que esta cuenta incobrable de 1 millón lo llevó es que contra el patrimonio. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no se lleva contra el patrimonio. Si usted tiene una cuenta incobrable de 1 millón de pesos, usted lo que tenía que hacer era ajustarlo en la contabilidad local como un gasto no deducible. ¿Cómo va a llevar usted 1 millón de pesos de patrimonio? Es que el patrimonio fiscal tampoco mueve, por inmaterial que sea. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué era lo que usted tenía que haber hecho? Usted tenía que haber corregido la contabilidad local en el periodo de transición, por eso le dieron un periodo de transición. El punto 3, valorar bien eso sí es el absurdo más grande. Mire, en una multinacional no valora ni silla, ni mesa, ni computadorcitos. Es que este computador está totalmente depreciado. Lo está usando, sí, antes valórelo y métalo al EFA. ¿Quién dijo? ¿Usted cree? Uno en Center lo que hizo fue valorar las 40 tiendas cada una de 20.000 millones de pesos. Pero ¿cómo va a poner usted a valorar una silla vieja, por Dios?
Primero, la NIF 16 en el párrafo 79b, NIF me dice, los bienes muebles que estén totalmente depreciados no se valoran, se revelan en una nota, ni siquiera aunque se estén usando, dice la NIF. Si usted va a aplicar NIF correctamente y se va a poner a valorar las sillas, si su vida útil es 15 años, usted tiene que depreciarme esta en 7, porque son 15 menos 8 que ya lleva de uso. Esta en 9, que son 15 menos 6. Y esta en 15 menos 4, o sea en 11. Porque si usted, ¿y por qué? Porque es que tributariamente a cada una de ellas no fueron compradas todas en la misma en la misma fecha. Y tributariamente tiene que continuar con la depreciación fiscal. Y a cada lote o a cada bien le faltaba. ¿Estamos claros? Porque usted no puede dejar de hacer la depreciación fiscal que venía. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted tiene 300 sillas que valoren el EFA, tienes que tener 300 impuestos referidos. Nosotros en Paperismo, por ejemplo, ¿qué hicimos? Subimos las 2 o 3 más importantes, las valoramos, lo demás se salió por materialidad. Es que eso es lo que hay que hacer. Pero se ponen mire, eso es un tema preocupante. La mayoría de la gente tiene eso de valorar. Entonces, ¿qué pasa si usted hizo semejante barbaridad? Si usted hizo semejante barbaridad, le toca reversar eso contra el patrimonio en este 1 de enero de 2010 para unificarlo, lo tributario y lo fiscal. El otro tema, unificar las clasificaciones contables y tributarias. La DIAN acaba en la reforma tributaria de unificar 2 de las 3 clasificaciones internacionales. Hay 3 clasificaciones, la DIAN una no la unificó y 2 sí. La primera se llama la taxonomía del gasto o la clasificación del gasto. Dice la NIF, si para el vendedor es un ingreso, para el comprador es un gasto. Porque es que entre agentes, si para el comprador fue un ingreso, el vendedor fue un ingreso, para usted un gasto, y si ya usted lo consumió. Claro, porque si no es un inventario. Entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN le dijo, no, eso no lo acepto. Yo eso no lo acepto porque si son gastos chiquiticos sí, pero en todos los proyectos internos, usted no me puede dar eso, me lo llevan diferido. Está, la DIAN, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto de 3 años y me gasto 500.000 pesos, eso es gasto. Pero cuando los grandes honorarios, los grandes pagos que valen 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos, la DIAN está diciendo, no es gasto. Es que la NIF dice que sí, haga lo que quiera ni, pero para mí no es gasto. O sea, primera taxonomía no se unificó, me lo llevan diferido y me lo tiene que amortizar en un término igual o superior a 5 años. Igual o superior a 5 años. El segundo dice, si para el vendedor es un pasivo, es una cuenta por cobrar. La segunda taxonomía. Y ahí se llevan, por ejemplo, los seguros, la publicidad no consumida, todo lo que teníamos en la cuenta 1705, que se llama gastos pagados por anticipado. Y la número 3 son los activos tangibles e intangibles, que aunque el vendedor tenga el ingreso, el comprador puede reconocer un activo si no lo ha consumido. Ahora la DIAN está diciendo, y la NIF le dice, eso es un inventario de consumo interno. Aunque usted no lo tenga para la venta, por ejemplo, el instrumental quirúrgico. Si usted que compra y te vale un mundo de plata, pues porque si vale 2 pesos se lleva el gasto, pero si vale un mundo de plata, pues usted lo lleva a un inventario de consumo y va haciendo un control y lo va llevando al gasto. Si dura dentro del año, si dura más de un año, se lleva la propiedad planta de equipo, tanto para mí como para la DIAN, eso quedó unificado. En mi contabilidad, todo lo que para el otro, para mí es que gasto, pero si supera ciertos topes o hacen parte de un proyecto, para la DIAN será indiferido. Esa es la política. Segundo, si yo pagué y el otro no entregó el bien de servicio, es una cuenta por cobrar. Por ejemplo, arrendamientos pagados por anticipado. Sí, yo pago 2 millones mensuales, pero el que tiene el año anticipado. Para él es un pasivo, pero no es una cuenta por cobrar. Y el último es todo el tema, por ejemplo, de mejora de propiedad, por ejemplo, los intangibles. El software, lo que teníamos en la 1710. El software es un intangible, tanto para la DIAN como para la NIF, no es un diferido. ¿Qué más teníamos en la 1710? Licencia, franquicias, derechos de acceso, pagado, incluso los aportes sociales. ¿Qué pasa con los aportes de los clubes sociales? Según la NIF son derechos de acceso. NIF 38, párrafo 68-70. No son recursos consumidos. ¿Estamos claros o no? Por eso usted tiene que manejar muy bien la taxonomía. Siguiente estrategia.
No establecer vidas útiles muy largas, porque establecer vidas útiles muy largas lo va a poner a pagar más impuestos en cabeza del socio, o porque la DIAN lo acaba de decir. Voy a hacer un ejercicio así muy rápidamente para que quede bien claro. Mire, compro una máquina de 150 millones de pesos y la voy a depreciar para la DIAN en 10 años, pero bajo ni me pongo a ponerle que 25 años. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! ¿Por qué? Si usted pone 25 años, ¿qué le va a pasar? Mire, supóngase que los ingresos son 40 millones, los gastos tributariamente son 25, porque usted dijo que eran 250 millones de 10, ¿sí? Pero en bajo NIF usted dice que los gastos son solo 10, que porque usted toma los 250 millones que le vale la máquina y lo va a depreciar es que en 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Que usted está artificialmente aumentando la utilidad. El artículo 49, ¿qué le dice? Tome la renta líquida grabada, 15 millones. Sí, 15 millones, que son 40 millones menos los 25. Tome la renta líquida grabada y enseguida réstale el impuesto pagado. Usted le restó 4,95, que es el 33% de estos 15. Y le ve el artículo 49, que antes era no grabado, ahora quedó grabado con el inciso primero del artículo 242, es decir, la tablita de 0, 5 o 10%, dependiendo del tope. Pero los que por el artículo 49 estaban grabados quedan al 30% en la subcédula 2. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí le queda a usted, le va a poner a usted al socio, de acuerdo con el artículo 343, numeral 2, le va a poner a pagar sobre 15 millones que usted generó en la depreciación. La DIAN hizo un estudio que se llamó el plan piloto y miró qué era lo que estaban haciendo las grandes compañías y llegó a la conclusión que los inmuebles deben de pasar a 45 años. Ahora, si usted me lo justifica a más allá de 45 años, entonces le va a tocar pagar más impuestos. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay que recalcular lo que se venía haciendo. ¿Por qué? Porque usted no puede tener una vida útil para los de antes y otra para los de después. Otro tema importante aquí es el tema de valor residual. Cuando uno pone un valor residual, hombre, un edificio, y que yo estoy seguro que lo voy a vender en un mediano plazo. De lo contrario, usted pone un valor residual a un edificio de 50 años, es lo más mentiroso que hay, porque ¿quién va a traer un valor residual a 50 años a hoy? Y la DIAN le acaba de decir en la reforma tributaria, si usted pone valor residual, se lo voy a valer fiscalmente. Rápidamente le voy a contar aquí qué pasa con el valor razonable. Primero, medición del valor razonable por tanto de equipo, no se lo acepto. Nuevas depreciaciones no serán deducibles cuando se valore. Depreciaciones que superen las tasas establecidas en el estatuto tributario, obviamente no son aceptadas. ¿Sí? El costo de activos adquiridos desde el 1 de enero sigue siendo el fiscal, artículos 61 y 69. No le acepto provisión de desmantelamiento. ¿Sí? ¿Qué más le puedo decir ahí? Cargos diferidos en proyectos internos. Bueno. Entonces, esto ya a partir del 1 de enero. Le dice, tema de componentes, por ejemplo, un componente NIF es lo que nosotros llamamos una adición o mejora. Ojo. En la NIF no existen las adiciones y mejoras. Un componente NIF es lo siguiente. Ejemplo, dice, la NIF pone el ejemplo del avión. Yo lo pongo así rápidamente para que se entienda. Yo tengo un avión que dura 15 años y yo le cambio las sillas cada 3. Un día me llega la factura, el día que me llega la factura me dice, mire, se cambiaron las sillas por 30 millones. Entonces, ¿cómo debo yo contabilizar esa factura? A, como gasto, no, porque todavía no lo he consumido. Y B, como mayor valor del avión, no, sino como sillas. Es decir, que lo que la NIF le dice es que no existen las adiciones y mejoras. ¿Por qué? Porque si yo lo sumo al activo, lo terminaría depreciando en 15 años. Entonces las sillas, como más o menos se cambian cada 3, yo cojo los 30 millones y lo deprecio en 3. Eso es lo que significa un componente. Deterioro de inventario no es aceptado. Que es que bajo el precio alimentario no es aceptado. Provisiones de cartera no son aceptadas, sino las fiscales. Provisiones por deterioro de valor de uso. Provisiones pasivas no son aceptadas. Ingresos por contraprestación variable no son aceptados. Nada de eso. Y el tema último para finalizar es el tema de los ingresos. El tema de los ingresos. Que usted tiene que declarar el ingreso cuando ya prestó el qué. El servicio, se lo hayan facturado o no. Lo que le hicieron en Chile fue, mire, usted la emite con fecha de qué. De diciembre. Segundo paso, guardarla bajo un qué. Bajo un cajón porque el otro no se la recibe, que está quieto, ¿sí o no? Bueno. Tercer paso, espera, va a enero y la radica, pero con fecha de qué? De diciembre. Entonces el otro le va a decir,
Oiga, yo no me la recibo. Una tributaria le va a decir, si no la recibe, no le dejo deducir los costos y gastos, porque el otro ya me declaró los ingresos. Ahora, eso es en teoría, porque la teoría es muy linda. ¿Dónde sí se puede hacer? Cuando yo, por ejemplo, nosotros algunas IPS que asesoramos, ya le hemos escrito a la EPS diciéndole, mire, para el diciembre de 2018, de 2017, yo voy a hacer la factura, la voy a guardar para un cajón. ¿Por qué? Porque me están exigiendo que yo reconozca el ingreso, porque yo ya presté el servicio al paciente. ¿Estamos claros o no? Y no solamente son los insumos de las gasas y eso, sino los grandes gastos que tiene de cirugía, etcétera. Esa vaina me va el gasto a mí y yo no tengo con qué soportar ingresos, entonces yo necesito emitir la factura, porque no es... Porque a la gente le hablan de devengo, que es que ahora es con devengo. El devengo estaba en el 1949 de tiempo. Estamos, lo demás que uno por costumbre no lo ha aplicado, pero eso estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, señor, yo ya le causé el ingreso. Y yo ya pagué IVA, perdón, causé IVA, ICA y todo. Entonces yo lo llevo. Y entonces hay dos opciones. Una es que él lo entienda, porque la norma no se hizo para solucionar el problema usted, sino el otro. La norma se hizo para solucionar el problema a las multinacionales, que antes no se podían deducir ese gasto, sino hasta el periodo siguiente, y precisamente lo que le están haciendo es un favor, porque le están diciendo, mire, dedúzcase vigencia fiscal anterior, porque independientemente de que la radicación sea en enero, pero ya la factura del otro pagó los impuestos. Entonces, digamos, primera opción, el otro lo entiende y no te pone lío, porque el otro además debe haber provisionado eso y se lo puede deducir antes de la declaración de renta, antes de que declare renta de esa vigencia fiscal. Pero supongamos que no lo entendió, o perdóname la expresión, no le dio la gana, porque es que hay gente que no le da la gana. ¿Estamos? Entonces, no le dio la gana. Entonces, ¿y uno qué hace? Caso, ¿a quién? Al cliente. Porque yo no voy a perder el cliente, y si él no le da la gana, ¿yo qué hago? Yo me toca hacerme el de la vista gorda y anular la ¿qué? Anular esa factura que di y refacturar. ¿Estamos claros? Pero digamos, lo que ha pasado en otros países es que para ciertos sectores funciona, para otros no. Por ejemplo, con sector público eso no va a funcionar, con sector público no va a funcionar, porque ellos funcionan por presupuesto público, entonces eso no le va a funcionar. ¿Por qué la Supersalud obliga a presentar bajo NIF a IPS sin ánimo de lucro? Porque es que en Colombia de todo se puede, por lo que le dije hace un rato, que en Colombia sí se dijo que había que aplicar a entidades sin ánimo de lucro para poderlas transparentizar, que fue lo que vimos en la mañana. Sí, ponerlas, controlarlas, claro que sí. Es que cualquier entidad sin ánimo de lucro, incluyendo copropiedades, que tengan los top, por ejemplo, un centro comercial tiene que aplicar NIF. ¿Pero qué es aplicar NIF? Aplicar NIF no es ir a valorar sillas viejas, eso no lo dice la NIF. Por ejemplo, por eso le digo, vamos a suponer que yo soy una entidad que incumplo alguno de esos topes. Tengo 11 trabajadores, tengo más de 500 salarios mínimos en activos o más de 6.000 y soy sin ánimo de lucro, ¿tengo que aplicar NIF? Sí, no porque la NIF lo diga, porque la NIF no trae esos topes, sino por legislación local. ¿Pero qué es aplicar NIF? Puede ser que usted cumpla los topes, pero que, como le digo, usted trae sus bancos conciliados, la cartera es sana, usted no tenía que hacer tampoco nada. Unas políticas contables ahí que sus encuentros están en internet. Yo le regalo unas, ahí las encuentra ahí en la página web que la de RHC, ahí las puede bajar y adáptelas, porque hay gente que ni las adapta y las pegan con el mismo nombre de las otras entidades, que pegan la política y no le cambian ni el nombre. Increíble.